Yo soy eurodiputado y he tenido un informe desde el mes de noviembre porque lo he querido porque yo vengo del mundo de la industria, he trabajado 32 años en ArcelorMittal en Florange y sabéis que Mittal ha cerrado la parte caliente de nuestra planta allí y yo lo sé como muchos compañeros de aquí, de Asturias, la importancia de la presencia industrial en Europa, en los territorios. Sabemos que una industria no es solamente una planta donde se produce un producto, que sea acero, aluminio o zinc, es más que eso. Una planta es una cosa que trae riqueza, no solamente para los accionistas, sino para todo el territorio, los empleos que produce. Y son muchas veces, y Asturias son una de ellas, los territorios han podido beneficiar de escuelas, de hospitales, de carretera, de parque infantil. Bueno, el vivir juntos muchas veces han sido posibles gracias a la presencia de la industria. Y entonces, para contraatacar, si puedo decir, los políticos que nos dicen muchas veces, todavía hoy, en Bruselas y en otras partes, que la industria es una cosa ya vieja, que hay que dejarlo de lado, que hay que invertir en los servicios y los servicios, pues la crisis que vivimos desde 8 años ha visto la importancia de la industria, porque los países que mejor se defienden frente a la crisis han sido los países que han defendido su industria, por ejemplo Alemania, y los países que sufren más son los países que han dejado de lado su industria. Entonces el informe que yo estoy llevando no es un informe que yo quiero escribir desde la oficina de Bruselas, contactando expertos, contactando económicos de todo borde, y ellos te explican al nivel literario, lo que tiene que ser el porvenir de la industria. No, yo he querido, porque es mi forma de ser, porque como antigua sindicalista es como siempre he actuado, es venir a intercambiar con los actores locales de la industria, que sea la parte patronal, que sea los sindicatos, como el día de hoy, que sea los políticos locales y que sea también la sociedad civil, porque son ellos los que tienen que opinar, los que tienen que intentar con nosotros mandar idea de las normas, de la directiva, de las leyes que tiene que coger Europa para defender la industria. Y por eso he querido hacer un turno de Europa, 10 países europeos. En diciembre estuve en Italia, ahora estoy en Asturias, iré a Polonia, República Checa, Rumanía, Alemania, Francia, Bélgica, Suecia, y del mismo papel intercambiar con los actores locales, la patronal, los sindicatos, las asociaciones medioambiental, por ejemplo, porque estuve en Italia, en Taranto, allí la cirugía de Ilva, hay un problema muy grave de contaminación y es la causa de casi 300 muertos, y allí hay asociaciones medioambientales que piden el cierre de la empresa Ilva, y esa empresa da trabajo a 20.000 personas, puestos directos. Entonces lo que nosotros intentamos de pensar juntos cuáles son las medidas para mantener el empleo, pero no es porque se mantiene el empleo que la sociedad acepta que le contaminen y que mueran por eso. Los industriales, los políticos, tienen que coger medidas para también proteger el ambiente, para proteger la salud de la sociedad, y así también es una forma de luchar contra la contaminación del planeta, pero también tenemos que coger a nivel europeo normas, directivas, para que Europa imponga su modelo económico, su modelo social, su modelo fiscal y su modelo ambiental, porque Bruselas no puede escoger medidas que ponga la competitividad de la industria europea en dificultad frente a industria como en China e India, otros países, que ellos no tienen las mismas normas que nosotros aquí en Europa, y así pues
el riesgo es que las multinacionales que están presentes en el territorio europeo cierren aquí las industrias y vayan en esos países a producir lo que les hace falta, que sea el acero, que sea el aluminio, que sea el zinc, que sea el cobre y cosas así. Y yo soy uno de ellos, porque muchos lobistas vienen a verme a Bruselas, lobistas de la parte que vienen a defender los intereses de las multinacionales. Los lobistas, como le comentaba a los colegas, a los compañeros sindicalistas, eso es como el colesterol, hay el bueno y el malo, ¿no? Y eso viene a decirnos que si Europa sigue a coger medidas que le va a hacer perder competitividad a nivel europeo, pues ellos tienen la intención de cerrar las fábricas europeas, ir a producir en otra parte y después venir a vender el producto aquí en Europa. Y Europa, yo soy uno de ellos que digo, pues si ustedes cierran las fábricas europeas para ir a producir a otra parte del mundo, pues usted irá a vender a otra parte del mundo, porque Europa no puede aceptar eso. Si no, entonces la industria europea es verdad que ya está condenada. Y yo no, con los compañeros hemos intercambiado, la industria europea tiene fuerza, tiene un porvenir, son industrias que están a nivel técnico lo más alto que se hace en este planeta, con personales bien formados, con inversiones que protege el medio ambiente interesante, como lo ha hecho Alcoa, como lo hacen otras plantas, y ese modelo, ese para mí es el modelo europeo y hay que defenderlo. Y por eso a mí me interesaba y para mí era impensable de venir a Asturias y no encontrar a los compañeros sindicalistas, los políticos, para que ellos nos dé su opinión y las ideas y que vamos a intentar nosotros ponerla en música, entre comillas, para que esté en el informe que será votado en octubre de este año en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, y si se vota es que la mayoría de los eurodiputados ven cosas interesantes en ese informe, y entonces a partir de ese momento pues no volveremos a negociar, a hablar con la Comisión para que ese informe se transforme en leyes, en directiva para proteger la industria europea. Eso he explicado muy rápidamente, que puede ser que sea largo, me perdona, pero ese es el tema del informe que estamos haciendo en estos momentos. La industria de fabricación de acero en Europa. Le hablo de acero porque el tema que conozco mejor, porque vengo de ese mundo, ¿no? Pero en Europa, para producir 1 tonelada de acero, se emite 2 toneladas de CO2 en la atmósfera, ¿no? 2 toneladas. La misma tonelada de acero producida en China emite 3 toneladas de CO2. Entonces, la idea no es de prohibir a los chinos de vender el acero en el continente europeo. La idea es de decir a los chinos, vale, ustedes podéis vender vuestro acero en el continente europeo, pero para poder venderlo tenéis que comprar en el mercado del CO2 europeo, que existe en la bolsa, la diferencia de 1 tonelada de CO2 que emiten. Y no es una tasa que va en el bolsillo de los gobiernos, y después no se sabe lo que hacen con ese dinero. Es por eso yo le hablo de ajuste a las fronteras, y ese CO2, ¿quién lo vende en la bolsa del CO2? Los industriales, porque son ellos que tienen las cuotas de derecho a emitir CO2, ¿no? Y entonces es un sistema que las industrias europeas van a ingresar dinero, y con ese dinero van a invertir en tecnología más limpia, para darle más competitividad a las industrias europeas. Eso es un ejemplo de idea de leyes europeas, para mí inteligente. Ahora vamos a ver si lo conseguimos o no. Europa tiene que imponer su modelo, y la semana pasada estuve intercambiando con la comisaria de competencia, ¿sí? Y ella me decía que no era posible. Me dice, ¿cómo usted quiere que Europa
le imponga eso a China. Para mí es una cuestión de voluntad política. Cuando los políticos quieren, pueden. Un ejemplo, otro ejemplo, la seguridad de los coches o de material que sea eléctrico o lo que sea. Hay normas europeas que Europa le impone a todos los otros constructores de automóvil, de material eléctrico, lo que sea. ¿Por qué? Porque Europa, los políticos han decidido, y con razón, que la seguridad de los ciudadanos europeos era más importante que el resto. Pues igual tiene que ser para el nivel social, el nivel fiscal y el nivel medioambiental. Para mí es solo una voluntad política. Cuando un político le dice a cualquiera, es que no puedo, para mí es que no quiere. Es verdad que Alcoa está en una situación muy difícil, pero no es solo una cosa que impacta a España, impacta a Italia, impacta a otros países, y ahí está la endeblez de la Europa. Es que no hay Europa, no existe Europa de la energía. Por ejemplo, los tratados europeos permiten a los países de poder ayudar las empresas como Alcoa para que paguen el coste de electricidad más barato. Pero en la situación de crisis que estamos, ¿quién puede hacerlo? Los países ricos. Y solo hay 3 países que pueden ayudar a las industrias electrointensivas, que es Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Y Inglaterra por qué? Porque a Inglaterra le queda poca industria, ¿no? Entonces tenemos que intentar de construir la Europa de la energía. Porque es verdad que en España, por ejemplo, el coste de la electricidad es 50% más caro que en el resto de Europa. Pero al mismo tiempo, las decisiones de otros países impiden, por ejemplo, a España de tener interconexión eléctrica con otros países. Y eso son competencias nacionales. La Europa de energía no existe. Y entonces, que sea España, que sea Italia, bueno, los 28 países de Europa tienen que aceptar de construir la Unión Europea de la Energía. Y eso es una de las soluciones que le permitirá mañana a países como España o Italia de guardar su competitividad al nivel internacional. Lo que falta hoy a Europa, para mí, es el espíritu de solidaridad. Lo que ha sido la base de la construcción europea siempre ha sido la solidaridad entre países. Y hoy, contra más en periodo de crisis, cada uno está intentando de proteger lo suyo, y eso no es Europa. Que estamos, como lo dijo Juncker, y por lo menos en esa frase estoy de acuerdo con él, estamos en la Europa de la última, ¿cómo se dice? Me perdona, es que hay palabras en castellano, la chance, ¿cómo se dice? Oportunidad, sí. Porque si no, como comentaban los compañeros sindicalistas antes, que si Europa no coge medidas para proteger la industria puede quedarse un recuerdo, pero si Europa no cambia, la idea europea, Europa puede quedarse en un recuerdo también, y eso es peligroso. No es solamente peligroso para el mundo del trabajo, pero es peligroso para la democracia, es peligroso para el porvenir del vivir juntos. Vamos a hacer una declaración estos próximos días a nivel del Parlamento Europeo y a interpelar también a Schulz y a la Comisión y al Consejo para denunciar esta política de regresión y de sanción en contra de compañeros sindicalistas que el único crimen que han hecho es llevar una huelga, y el derecho de huelga es un derecho un derecho europeo, ¿no? Y yo lo veo como un mal ojo que en España, un país como este, existan leyes que condenen a un sindicalista que defiende a través de la huelga el interés general. Y eso es un mensaje muy negativo que España manda al resto de Europa, porque puede ser, si no eso no se para, puede ser que algunos en Europa le den ideas, y cuando uno empieza
un país, un continente empieza a atacarse al mundo del trabajo y a sus defensores, es la democracia que está en peligro. Con que yo eso lo condeno y le aporto mi apoyo total a los compañeros que están de juicio, que han estado condenados. Y vamos, si le puedo pasar un mensaje a Rajoy, que pare eso y que le dé plena libertad a los compañeros, que la única cosa que han hecho es defender el interés nacional. Porque si hay que meter a cárcel todos los que han defendido los intereses generales, yo tendría que ser condenado a cadena perpetua, y yo y otros más. Y entonces, ¿por qué no se mete a cárcel los patrones de multinacionales que se baten, que se pelean como leones para defender los intereses de los accionistas y sabiendo los daños que hacen en los territorios, al nivel del empleo, al nivel social? Y esa gente está en plena libertad. Claro, claro. Ellos están en oficina muy confortable, pero sus decisiones son muy, muy negativas y hacen mucho daño al mundo del trabajo, a los territorios, a las provincias, y eso nadie lo condena.